Do you remember many years ago, Father took me aside and he told me that I was preoccupied with the insignificant, morbidly preoccupied in his opinion. Well, for years now, I've led a life that even he must call normal, except for the fact that in my odd spare moments, I write. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo se encuentran? Antes que nada, queremos agradecer a la doctora Elisa Martínez Salazar, del Departamento de Filología Española de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, su amable generosidad al permitirnos exponer material de su tesis doctoral, La recepción de la obra de Franz Kafka en España, 1925-1965, presentada en el 2019. Elisa Martínez de Salazar gestiona además una cuenta divulgativa de la red social X, antigua Twitter, llamada Kafka en Español, cuyo enlace podemos ver aquí abajo en pantalla y a la que les invito a participar. Nuestro programa de hoy sobre la evolución de las principales interpretaciones que ha suscitado la obra de Kafka está entero y casi textualmente entresacado de su más que lúcida e interesante tesis doctoral cum laude, que reproducimos aquí con su aprobación. Bienvenidos a Maldita Literatura. La ciudad de Praga es sin disputa una de las más bellas de Europa, con su parte vieja y su parte nueva, el puente de Carlos, su extraordinaria plaza en el centro de la ciudad vieja, sus callejuelas, tanto de noche como de día, tanto en invierno como en primavera, tiene un encanto especial. Es una ciudad además musical. Aquí nacieron Borsak, aquí nació Smetana, que dedicó un precioso poema sinfónico al río Moldava, que es el río que cruza la ciudad y sobre la cual están sus hermosos puentes. Es también una ciudad donde han nacido grandes literatos. Aquí ha nacido Rilke, aquí ha nacido Jan Neruda, aquí ha nacido Leo Perutz, Karel Čapek, Franz Werfel. Y aquí nació también Franz Kafka. Es precisamente en busca de este autor, de Franz Kafka, al que hemos venido a esta ciudad. Ese escritor que dijo que un libro debe ser como un hacha que sirva para romper el mar de hielo que todos llevamos dentro. La perplejidad que desde sus inicios provocó la obra kafkiana inspiró a lo largo de varias décadas interpretaciones muy diversas, elaboradas desde distintos presupuestos teóricos o ideológicos y muchas veces contrapuestas entre sí. Se deseaba otorgar un sentido a textos que aparentemente carecían de él y parecían exigir una traducción simbólica, la cual nunca llegaba a cuadrar del todo. Las narraciones de Franz Kafka se consideraban como rompecabezas que descifrar mediante una clave oculta, surgiendo incontables lecturas alegóricas, muchas de las cuales ignoraban el conjunto de su obra, su biografía o su visión del mundo. La escasa información disponible sobre el autor explica que estos intérpretes partiesen de sus propios conocimientos especializados, que con frecuencia solían coincidir con los de un determinado grupo. Distintas corrientes y disciplinas teológicas, filosóficas, psicológicas o sociológicas asumieron a Kafka a veces con algún hallazgo interesante, por ejemplo por parte de Walter Benjamin, pero en su mayor parte se trataba de interpretaciones arbitrarias e inútiles, aunque difíciles de rebatir debido a su coherencia. Desde ideas preconcebidas basadas en un contexto extraliterario se buscaban respuestas a cuestiones a las que Kafka nunca contestó. Con todo, estos tanteos e interpretaciones fueron seguramente necesarios para familiarizarse con un nuevo tipo de lenguaje narrativo como el propuesto por Franz Kafka. Entre esta desconcertante multitud de opiniones que se han ido solapando desde sus inicios hasta el presente, podemos distinguir algunas dominantes. Una primera etapa, cuyo origen se encuentra en la orientación marcada por Max Brod, se encuentra dominada por las interpretaciones religiosas y teológicas. Posteriormente, en el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Francia, se veía a Kafka como un precursor del surrealismo. Durante la posguerra se desarrolló el boom Kafka de tipo mayoritariamente existencialista, aunque proliferaron también
interpretaciones psicológicas y sociológicas. Finalmente, durante los años 50, llegó un momento en el que el cansancio generado por esta abrumadora multiplicación de interpretaciones tuvo que hacer frente y convivir con dos reacciones. Por un lado, la reivindicación y el empleo de métodos positivistas, que volvían su mirada hacia aspectos biográficos y propiamente literarios y formales de la obra de Kafka. Por otro, la asunción de la pluralidad de significados, o polisemia, como rasgo intrínseco de la literatura kafkiana. Se aceptaba así la imposibilidad de asignar un único sentido a los textos de Kafka, un aspecto de su recepción postmoderna en el que se inscribe también su conversión en producto de la sociedad de consumo, es decir, la banalización y frivolización de Kafka. De este modo comprobamos cómo Kafka, a modo de espejo, ha reflejado los intereses y las peculiaridades de los distintos momentos histórico-culturales que han proyectado sobre él su propia imagen interpretativa. Existen dos vías para malinterpretar de forma radical los textos kafkianos. Una es la explicación natural y otra la sobrenatural. Básicamente ambas, tanto la psicoanalítica como la teológica, equivocan el camino de la misma manera. Kafka se nutre tanto de Kierkegaard como de Pascal. Podríamos considerarlo el único nieto legítimo de Kierkegaard y Pascal. A los tres los motiva la misma religiosidad dura y básica, la misma dureza realmente feroz, a saber, el hombre será siempre un ser injusto a los ojos de Dios. Para Kafka, el mundo superior, el así llamado castillo, con sus funcionarios imprevisibles, insignificantes, complicados y francamente lascivos, ese curioso cielo juega un juego espantoso con los seres humanos. Y aún así, frente a un Dios como este, el hombre está profundamente instalado en la injusticia. Para Kafka siempre hay algo que solo se deja captar en el gesto. Y este gesto, que él mismo no comprende, constituye el espacio nebuloso de la parábola. De allí parte la literatura de Kafka y es bien sabido los remilgos que tuvo con ella. Su testamento ordenó su destrucción. Este testamento, que ningún acercamiento a Kafka puede ignorar, habla de la insatisfacción del autor con sus textos, de lo que considera como esfuerzos fallidos, de que se cuenta entre aquellos condenados al fracaso. Y en fracaso se saldó su extraordinario intento de convertir la literatura en doctrina, en enseñanza, y de devolverle inalterabilidad y sencillez como parábola, que según él era la única forma conveniente desde la perspectiva de la razón. Ningún escritor siguió tan exactamente como Kafka el mandamiento de no te harás imágenes. You are Joseph K. Yes? You're an accused man. So I've been informed? Your case is going badly. Tras 22 años de amistad, Max Brod, escritor, compositor y periodista, dedicó el resto de su vida a canonizar y ensalzar la figura de su fallecido amigo Franz Kafka. Dada su credibilidad, ya que además de amigo personal le presentaba como testaferro del escritor, la interpretación religiosa que surgió de sus escritos obtuvo una enorme repercusión internacional. En cierto modo, Brod, que acabó nacionalizándose israelí y falleció en Tel Aviv en 1968, creó un Kafka a su medida, exagerando el componente judío que ambos compartían. Interpretó las novelas El proceso y El castillo como sendas manifestaciones de la divinidad, del juicio y de la gracia, respectivamente, y retrató a Kafka como santo y renovador de la vieja religiosidad judía, una imagen que dominó especialmente durante los años 30. Pero este carácter de la religiosidad kafkiana que Brod trató de imponer no siempre fue aceptado y también se llegó a leer a Kafka desde el cristianismo e incluso se le vinculó con el calvinismo. Por otro lado, el mismo Brod encarnó de alguna manera la diversidad y la pluralidad de enfoques de la obra kafkiana, aproximándose a perspectivas sociológicas e históricas, considerando el castillo como narración sobre la comunidad judía contemporánea y acá su protagonista, como representante de la psicología del asimilado. Poco a poco, hacia finales de los años 30, los críticos empezaron a independizarse de las teorías de Max Brod, y aunque su labor ofrezca puntos cuestionables, no cabe duda de que la posteridad ha de agradecerle la preservación y difusión del legado de Franz Kafka.
Con estas palabras lo desagravió literariamente el escritor Manuel Vilas. Kafka nunca supo que era Kafka. Esto parecen olvidarlo casi todos los kafkianos, que tantas pegas y desdenes infligen al pobre Brod. Pero, ¿quién era Kafka? Sino lo que Brod imaginó que Kafka sería. Él fue quien decidió que aquello era Kafka antes de que existiese Kafka. Él fue el primero que lo vio y lo entendió. Él era más Kafka que Kafka. Él, Brod, y solo Brod lo supo y lo sigue sabiendo. Allá en las alturas donde los judíos buscan el soplo que creó este mundo deshabitado de todo soplo divino. Cuando los nazis entraron en Praga, Max Brod, el buen amigo de Kafka, reunió todos sus manuscritos en una maleta de cuero. Fue lo único que llevó consigo cuando escapó en el último tren que salió de la ciudad y se subió a un barco con destino a Palestina. Man fragt mich immer, warum haben Sie diesen Auftrag nicht erfüllt? Erstens, weil nicht formell war. Zweitens, weil wir manchmal über diese Möglichkeit gesprochen haben und ich ihm immer gesagt habe, falls du glaubst, ich werde nach deinem Tode deine Sachen vernichten, so irrst du dich. Und drittens hat er selbst noch im letzten Lebensjahr diese 4 Novellen, der Hungerkünstler, bei der Schmiede in Druck gegeben und sogar auf seinem Sterbebette noch die ersten Bogen korrigiert. Die Korrekturen habe ich zu Ende gemacht, aber die ersten Bogen, ich besitze diesen Bogen, sind noch von seiner eigenen Hand korrigiert. Also daraus schließe ich, dass die an mich gerichtete Aufforderung einem vorübergehenden Depressivzustand zuzuschreiben ist und nicht als sein endgültiger Wunsch und Wille anzusehen ist. De no ser por Max Brod, hoy ni siquiera conoceríamos el nombre de Kafka. También los surrealistas, aunque al principio apenas le prestaran atención, hicieron suyo a Kafka, encontrando en su obra la confirmación de la validez de los sueños y de lo absurdo e irracional que ellos reivindicaban. Era tentador vincular ciertos rasgos de la prosa kafkiana, su humor negro, su atmósfera onírica, su crueldad, con el movimiento por aquel entonces de moda que representaba a la vanguardia francesa. Una asimilación avalada por André Breton, la autoridad del surrealismo. Las diferencias obvias entre Kafka y el surrealismo no impidieron que su adscripción a este movimiento se expandiera más allá de las fronteras francesas y de la época hegemónica de la nueva corriente artística. Por su parte, las interpretaciones filosóficas de la obra de Kafka, tan antiguas como las religiosas, vincularon desde sus inicios a Kafka con el contexto espiritual de la crisis del pensamiento moderno. Los interrogantes filosóficos que suscitaban su lectura crearon la imagen de que Kafka no era un literato, sino un filósofo que se expresaba por medio de la literatura y se le solía citar junto a Kierkegaard, Hegel y Heidegger, ensalzando su concepción del mundo por encima de su arte narrativo. Dentro de esta vertiente interpretativa, tras el impacto de la Segunda Guerra Mundial, Kafka sería nuevamente adoptado por un movimiento típicamente francés, en este caso filosófico, el existencialismo. Si los surrealistas habían centrado su atención en la forma de la literatura kafkiana, los existencialistas se centrarán en su contenido. Esta asimilación de nuevo vendría de la mano de una figura de gran prestigio como Jean-Paul Sartre. También Albert Camus integró a Kafka en su cosmovisión, dedicándole el artículo La esperanza y el absurdo en la obra de Franz Kafka, que formaría parte de la segunda edición del mito de Sísifo. Uno de los motivos centrales que compartían las distintas interpretaciones de Kafka, desde la religiosa hasta la filosófica existencialista, era la de otorgar a su obra un valor paradigmático de la experiencia del hombre moderno, concibiendo a sus héroes como arquetipos del ser humano. En un notable proceso de reducción y abstracción, se extraía a Kafka de su contexto histórico. Característico también de estas interpretaciones es el uso de un vocabulario donde se mezclan conceptos religiosos, metafísicos y existenciales. En definitiva, Kafka era evaluado más como pensador o filósofo, mientras que el escritor, el Kafka puramente literario, continuaba fuera de toda atención crítica. Breton, voulez-vous, nous allons commencer d'une façon tout à fait simple
Et je vais vous demander qu'est-ce que le surréalisme? Pouvez-vous nous en donner une définition? Eh bien, cette définition n'a pas bougé dans son principe depuis le jour où elle a été formulée, c'est-à-dire en 1924, où le surréalisme était présenté comme automatisme psychique pur, par lequel on se proposait d'exprimer, par écrit ou de toute autre manière, le véritable mécanisme de la pensée. Il s'agissait d'une dictée de la pensée en dehors de tout contrôle, et ceci était très important, de tout contrôle exercé par la raison et en dehors de toute préoccupation estétique ou morale. La reducción histórica y literaria de Kafka caracterizó también gran parte de sus lecturas políticas. Desde una fase temprana, junto a acercamientos del marxismo, había quienes calificaban sus narraciones de sátiras de la modernidad y de un mundo dominado por la burocracia. Posteriormente, su interpretación político-social fue cultivada sobre todo por exiliados alemanes en los Estados Unidos, un grupo que, pese a sus diferencias individuales, coincidía en tratar de entender a Kafka desde un punto de vista histórico-social, centrándose en la amenaza que para el individuo suponen ciertos poderes no muy bien definidos en la literatura kafkiana. Esta postura será la de Hannah Arendt, quien diría: sabemos que la construcción de Kafka no fue una mera pesadilla. Las llamadas profecías de Kafka no eran más que un análisis sobrio de las estructuras subyacentes que hoy han salido a la luz. El Kafka profeta, que ya había hecho acto de presencia en las interpretaciones religiosas de su amigo Max Brod, continuaba ahora en aquellos que relacionaban sus escritos con momentos posteriores de la historia: el fascismo, el holocausto, el comunismo, el neoliberalismo. En Francia sus imágenes se vieron como anticipación de la ocupación alemana. André Gide, en 1942, ante los preparativos de su obligatorio exilio argelino, anotó: todo esto es muy Kafka. Y George Lucas, cabeza de la interpretación marxista de Kafka, tras ser detenido por las tropas invasoras rusas durante la sublevación de Hungría, murmuraría: Kafka sí que es un realista. Para la perspectiva marxista, aunque las obras de Kafka representaban la crisis del capitalismo y eran emblemáticas de la desesperada angustia del hombre moderno, el autor checo en general no casaba bien con las optimistas aspiraciones del comunismo, siendo condenado por su alejamiento del realismo social. Especialmente se asumía la validez de estos criterios en el bloque del Este, enjuiciando hostilmente al autor pequeño burgués e individualista y a toda una literatura calificada de conservadora y decadente. Kafka adquiría una nueva dimensión simbólica, no literaria, sino política. Una elocuente muestra más de cómo el universo literario kafkiano podía asociarse con todo tipo de sistema alienante, siempre en función de la ideología del intérprete y con el sistema que pretendía atacar, ya fuese el fascismo, el comunismo o el capitalismo occidental. En todos lados la obra de Kafka suscitó recelos, desde la Alemania fascista a las dictaduras comunistas, desde el franquismo al Irak de Saddam Hussein. Su rechazo y temor implicaban que tales poderes entendían la obra de Kafka desde una perspectiva político-social. Son significativas a este respecto las palabras de Jean-Paul Sartre en el Congreso Mundial por el Desarme General y la Paz, celebrado en Moscú en 1962. Este autor sufre un doble daño. En Occidente está distorsionado, retorcido. En el Este se obvia en silencio. En ninguna parte nos beneficiamos de su verdadera universalidad, es decir, del valor que tendría para todos nosotros si le permitiéramos envejecer en nuestras mentes y corazones en total libertad. Las citas y referencias a Kafka son una constante en la obra de Arendt. Pero además le dedicó el ensayo Franz Kafka, una revaluación, en 1944, en la ocasión del 20º aniversario de su muerte. ¿Qué ve Arendt en Kafka? A un hombre perfectamente conocedor de la maquinaria burocrática de un inmenso Estado, el Imperio Austrohúngaro, y que sabe el retroceso que eso implica para el ser humano. Una persona que ve la estructura debajo del sistema
y en sus historias nos está mostrando los planos de construcción de ese sistema, para quien los quiera ver, como quien planea una casa, para que examinemos qué casa se nos quedaría construyendo con esos planos. El lector de las historias de Kafka, muy probablemente, pasará por una fase en la que estará inclinado a pensar que el mundo de pesadilla de Kafka es una predicción de un mundo por venir, trivial, aunque quizá psicológicamente interesante. Pero este mundo, de hecho, ha sucedido. La generación de los años 40, y especialmente aquellos que tenemos la dudosa ventaja de haber vivido en el más terrible régimen que la historia ha producido hasta ahora, sabemos que el terror de Kafka representa adecuadamente la verdadera naturaleza de esa cosa llamada burocracia, la sustitución del gobierno por la administración y de las leyes por decretos arbitrarios. Nosotros sabemos que la construcción de Kafka no era una mera pesadilla. Por último, otra tendencia interpretativa también de resultados desiguales y carácter extraliterario es la psicológica, que rastrea en la obra kafkiana aquellos aspectos que permiten analizar la personalidad de su autor desde una perspectiva fundamentalmente psicoanalítica. Freud nunca escribió sobre Kafka, pero en su revista Imago se publicó en 1931 un primer estudio psicoanalítico titulado El infierno de Franz Kafka. Claro antecedente del aluvión de interpretaciones psicoanalíticas que durante los años 40, 50 y 60 proliferaron sobre todo en los Estados Unidos de la mano de psicoanalistas alemanes y austríacos exilados ante el ascenso del nazismo. Los estudios psicológicos sobre Kafka adquirirían un nuevo impulso en 1952 con la publicación de su Carta al Padre, que convirtió la relación con su progenitor en un tema fundamental. Las interpretaciones psicoanalíticas suelen siempre moverse entre dos extremos. Por un lado, el análisis de la obra de Kafka como sueños inconscientes que revelan un significado más profundo. Y por otro, la aceptación de que el autor checo habría utilizado deliberadamente las teorías psicoanalíticas para la elaboración de sus escritos. Al principio se analizaban sus textos como manifestaciones del inconsciente reprimido, identificando al escritor con el neurótico. El lenguaje simbólico de Kafka no era importante desde el punto de vista literario, sino como instrumento de acceso a los procesos psíquicos, de modo que el beneficio para una posible discusión estética, si es que la había, era limitado. Posteriormente, la ampliación de la perspectiva sociopsicológica y refinamiento de sus métodos daría una mayor credibilidad a este tipo de acercamientos. Toda obra literaria obedece a las obsesiones de su autor. El padre es una de ellas, frecuente y diferente en cada caso. Franz Kafka escribió su famosa Carta al Padre, pero tanto en La Metamorfosis como en varios de sus cuentos, el padre aparece como una figura autoritaria, enorme y ensordecedora que parece controlar el universo entero con sus pequeños gestos, demostraciones de cariño, crueldad o incluso total indiferencia. Kafka nunca tuvo una relación buena con su padre, un hombre exigente y estricto que buscaba la perfección como él entendía. A pesar de que Kafka lo intentó, trabajó prácticamente toda su vida como burócrata, nunca logró el reconocimiento de su padre. En La Metamorfosis, ustedes recordarán seguramente que la única que parece tenerle cierto cariño al enorme bicho en el que se ha convertido el protagonista es la hermana. La madre le tiene lástima, pero el padre demuestra un total desprecio, repugnancia, incluso vergüenza. Kafka escribió su famosa carta y se la dio a su madre para que se la entregara al padre, pero ella nunca lo hizo. Kafka mismo tampoco se atrevió a hacerlo. La carta era un intento desesperado por buscar la aprobación, siempre anhelada, de su padre. Pero también, al mismo tiempo, incluía severas críticas para ambos, padre e hijo. Pocos escritores como Kafka vivieron con este amor-odio hacia el padre que por un lado admiraba y por el otro quería alejarse de él a toda costa. Hay varias ediciones de este libro, por ejemplo la de Lumen, con imágenes del autor y de algunas de sus cartas.
Franz Kafka, la carta al padre. Tras este recorrido por las diversas aproximaciones históricas a Franz Kafka, comprobamos que lo admirable no fue únicamente el alcance universal de su recepción, sino la variedad de enfoques desde los que se pretendió analizar su obra. Aunque sin duda mucho más admirable es el hecho de que ninguna de estas interpretaciones haya podido resolver un problema que por su propia naturaleza no ofrece soluciones, un enigma llamado Franz Kafka. Queremos de nuevo agradecer a la doctora Lisa Martínez Salazar su amabilidad para la elaboración de este programa. Muchas gracias por su atención, cuídense y hasta la semana que viene.